El primer grito se quebró en el centro de la cabina como un hilo de cristal que nadie esperaba escuchar. Venía de un hombre adulto en la fila 14, alguien acostumbrado a viajar, alguien que no se desestabilizaba fácilmente. Pero bajo su asiento, una sombra ondulaba con una intención silenciosa. La luz del pasillo reveló el destello húmedo de unas escamas tensas, avanzando con un cálculo inquietante. En la fila siguiente, una mujer sintió un roce tibio en el tobillo. Pensó que era la vibración del avión, un movimiento cualquiera de rutina. Cuando levantó la pierna y vio el cuerpo compacto de la serpiente, su respiración se detuvo. El animal la observó con una quietud que parecía medir cada latido. Después, el ataque ocurrió sin sonido, preciso como una aguja que encuentra exactamente el punto que busca. En otra parte del avión, un compartimento superior golpeó levemente. Nadie lo notó al principio. Un pasajero curioso lo abrió con la intención de reorganizar su mochila. Lo que cayó hacia afuera no fue equipaje. Fue un cuerpo sinuoso, pesado, adornado con escamas que reflejaban la luz artificial de la cabina. La serpiente descendió como si emergiera de una profundidad oscura y ancestral. La criatura abrió la boca mostrando un interior perlado y letal. Su mirada no respondía al caos humano alrededor. Respondía a algo más antiguo, una urgencia instintiva, un impulso de movimiento, una reacción a la vibración metálica del fuselaje que actuaba como un estímulo primitivo. En cuestión de segundos, el pánico se propagó por los pasillos. Las personas buscaban levantarse, golpeaban los asientos, presionaban botones que no daban respuestas rápidas. La cabina, diseñada para contener humanos en orden, se transformó en un escenario de supervivencia. Las serpientes, liberadas de sus cajas mal selladas, tomaron el control del espacio aéreo que jamás debería haber pertenecido a ellas. Aquel vuelo comercial había despegado desde un aeropuerto africano con la serenidad típica de viajes largos. Personas cansadas, turistas emocionados, trabajadores regresando a casa. Entre ellos viajaba un hombre cuya calma exterior escondía un propósito oscuro. Días antes había adquirido, mediante tráfico ilegal, varias serpientes venenosas. Especies raras, agresivas y extremadamente sensibles a la presión y al movimiento. Para subirlas al avión, utilizó la influencia de un conocido dentro de la compañía aérea, un favor caro y peligroso que le permitió evadir todo control. Las cajas que las contenían eran frágiles, improvisadas, armadas con prisa. Lo que él no entendió fue que ningún contenedor económico resiste la combinación de vibración constante, cambios de altitud y el ruido metálico del fuselaje. Dentro de esas cajas, los cuerpos reptantes comenzaron a inquietarse apenas el avión dejó el suelo. No era agitación normal, era euforia estimulada por un ambiente desconocido que alteraba cada uno de sus sensores biológicos. En los primeros 20 minutos de vuelo, las serpientes golpearon las paredes internas, encontraron grietas, empujaron bordes, forzaron espacio. Una tapa cedió apenas 1 centímetro. En la lógica humana, 1 centímetro puede parecer insignificante. En la lógica de un depredador extremo, es suficiente para iniciar una fuga. Lo que ocurrió después transformó un vuelo común en uno de los episodios más perturbadores de la aviación moderna. De aquí en adelante, analizaremos este caso con precisión científica, detalle ambiental y profundidad psicológica, explorando cómo errores humanos, comportamientos instintivos y un ecosistema alterado se combinaron para crear un incidente que jamás debería haber ocurrido. Antes de continuar, comenta desde qué país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Inscríbete, porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. La historia comenzó mucho antes del caos en el aire. Comenzó en un mercado clandestino del África Oriental, entre puestos de madera húmeda y cajas apiladas con olor a polvo, hojas podridas y humedad acumulada. Fue allí donde un hombre, acostumbrado a moverse en ambientes donde la ley nunca llega, encontró lo que buscaba: serpientes venenosas extremadamente raras, consideradas tesoros prohibidos dentro del tráfico de animales peligrosos. No buscaba mascotas ni exhibición. Buscaba poder, dinero y una forma de expandir una red clandestina que operaba entre fronteras invisibles. El vendedor abrió una caja discreta, apenas iluminada, y dentro se deslizó una serpiente cuyo cuerpo parecía esculpido en vidrio brillante. Su respiración era casi imperceptible, pero sus ojos tenían un brillo que mezclaba inteligencia defensiva y violencia contenida. Era una hembra adulta, fuerte,
capaz de atacar sin advertencia y de soportar condiciones ambientales extremas. A su lado había otra de color más oscuro, más compacta, capaz de moverse sin sonido incluso en espacios reducidos. El hombre las observó con un respeto extraño, como quien contempla criaturas que no deberían existir fuera de su propio territorio. Decidido a llevarlas a Europa, contactó a un viejo conocido que trabajaba dentro de una compañía aérea. No era la primera vez que hacían ese tipo de acuerdo. Cajas discretas, etiquetas manipuladas, equipaje que pasaba sin control. Pero esta vez el riesgo era mayor. Las serpientes no eran simples animales capturados, eran depredadores extremos con comportamientos impredecibles, criaturas que reaccionaban de forma violenta a cambios de temperatura, presión y vibración. Para garantizar o transporte, improvisaron cajas de madera económica, selladas con herramientas de última hora. No eran contenedores profesionales, no tenían refuerzos ni trancas diseñadas para aguantar movimiento constante. Eran apenas caixas frágiles escondidas dentro do compartimento superior, confiando en la discreción del funcionario corrupto. El avión despegó horas después, y mientras los pasajeros se acomodaban, la serpiente hembra sintió el primer impacto del fuselaje. No entendía dónde estaba, pero comprendía que el ambiente era hostil. Los sonidos metálicos, el aire seco, la vibración constante y la oscuridad absoluta dentro de la caja formaron un conjunto de estímulos que despertaron algo antiguo. No era miedo, era una activación instintiva que la convertía en una sombra inquieta buscando salida. En el primer registro del incidente, una azafata recordaría haber escuchado un golpe suave, casi insignificante, proveniente del compartimento superior. No prestó atención en ese momento. El error humano comenzó ahí. Ignorar lo que parecía pequeño y normal dentro del tumulto típico de un vuelo internacional. Mientras la aeronave avanzaba hacia el norte, la serpiente movió el cuerpo con fuerza, presionando la tapa improvisada. Su respiración se aceleró. Su lengua salió repetidamente para captar un ambiente extraño que vibraba como si estuviera vivo. Dentro de esa caja frágil, ella no era un animal perdido. Era una criatura que luchaba por recuperar control. El predador comenzó su historia no como una amenaza explícita, sino como un ser comprimido entre erros humanos, ambición y improvisación. Lo que estaba por comenzar no fue un ataque súbito, sino el resultado lento de decisiones irresponsables que colocaron humanos y serpientes en un conflicto que jamás debería haber existido. La mayoría de las personas imagina que una serpiente es una criatura simple, movida apenas por instinto. Pero dentro del fuselaje presurizado, aquel animal no era una simple amenaza, era un organismo extremadamente sofisticado sometido a un ambiente que distorsionaba todos sus sentidos. La combinación de vibración, luz artificial, aire seco y cambios bruscos de presión alteraba cada fibra muscular, cada impulso nervioso, cada respuesta química que regulaba su comportamiento. La hembra adulta tenía un sistema sensorial diseñado para interpretar el mundo mediante vibraciones en el suelo. En su hábitat natural, podía detectar la aproximación de una presa a varios metros de distancia, pero dentro de la caja, las vibraciones no venían del suelo. Venían del motor, del armazón metálico, del movimiento de las alas cortando el aire. Para ella, ese conjunto caótico de señales era una forma distorsionada de amenaza constante. A medida que el avión subía, la presión interna se ajustó automáticamente. Los humanos apenas percibieron la diferencia. Las serpientes no. Sus cuerpos respondieron como si estuvieran siendo comprimidos y liberados al mismo tiempo, generando un estado de hipersensibilidad. Era como si cada músculo pulsara con una energía ansiosa, incapaz de ser canalizada correctamente. El ambiente seco de la cabina, aunque invisible para los pasajeros, afectó a la serpiente más oscura de forma particular. Su piel se tensó. Su lengua salió más veces buscando humedad, captando partículas de un aire que no pertenecía a ningún bosque, sabana o pantano. Esa sensación de sequedad extrema despertó una inquietud que se transformó en movimiento. En el exterior de las cajas, los humanos conversaban, dormían, comían. Algunos pensaban en trabajo, otros en vacaciones. La cotidianeidad humana contrastaba violentamente con la alteración biológica que se desarrollaba centímetros encima de sus cabezas. Combinada con las malas condiciones de contención, la mezcla de influencia sensorial creó un monstruo. No un monstruo mítico, sino un monstruo biológico, formado por estímulos distorsionados en un ambiente que amplificaba lo peor de su instinto ancestral. El avión no solo transportaba serpientes, estaba incubando un estado mental predador que crecería minuto. A partir de ese punto no había retorno. Lo que la serpiente sentía se transformaba en comportamiento, y lo que el comportamiento exigía transformaría el interior del avión en un territorio inestable. El ambiente no creó una criatura nueva, pero sí liberó un estado que la convertía en una presencia imposible de controlar.
El ascenso del depredador no comenzó con un ataque, sino con un despertar. Dentro de la caja mal sellada, la serpiente hembra percibió algo que ningún humano a bordo podía sentir. Era una vibración profunda, un pulso metálico que atravesaba la madera frágil y recorría su columna vertebral con una precisión casi quirúrgica. Aquella vibración no era simplemente ruido mecánico, era una señal que trastornaba su fisiología, como una onda que desordenaba recuerdos ancestrales grabados en su genética. Su lengua surgió en un movimiento lento, captando partículas del aire caliente y estancado dentro del contenedor. Lo que encontró fue un delirio de estímulos, una mezcla de olores humanos, químicos sintéticos y electricidad ambiental. La serpiente no entendía el entorno, pero sí entendía que ya no pertenecía al interior de aquella caja. Con un impulso suave, avanzó hasta presionar su cabeza contra la tapa debilitada, sintiendo la madera ceder milímetro. Mientras tanto, en la cabina, nadie sospechaba que encima de sus cabezas una criatura compleja reorganizaba su comportamiento ante un ambiente imposible. La serpiente hembra, adaptada a suelos cálidos y vibraciones naturales de animales en movimiento, interpretaba el fuselaje vibrante como un ecosistema desconocido lleno de señales contradictorias. Era como si cada oscilación del motor estimulara su cuerpo a moverse, a desplazarse, a buscar una salida que la acercara a un estado de estabilidad que ya no existía. El cambio de presión dentro del avión, casi imperceptible para los pasajeros, generó en su organismo un desorden sensorial que amplificaba su impulso de exploración. No estaba irritada, estaba respondiendo biológicamente a un ambiente que atacaba cada mecanismo de orientación que poseía. La serpiente oscura, contenida en la caja contigua, vivía un proceso similar. Su cuerpo más compacto, diseñado para refugiarse en grietas profundas, reaccionaba a la vibración del avión como si enfrentara un derrumbe continuo. Sus músculos se tensaban, buscando puntos firmes en un suelo que nunca se estabilizaba. La madera barata de la caja resonaba con cada turbulencia, como tambores huecos que reforzaban su estado de alerta. No veía nada, pero el eco de los movimientos humanos en la cabina crecía como un mapa sensorial difuso. Podía sentir el peso del equipaje, el golpe ocasional del compartimento, las pisadas de los pasajeros ajustando su posición. En su mente reptil, aquello no era un avión. Era un terreno inestable poblado por presencias gigantescas y amenazas latentes. Cuando la aeronave alcanzó altura de crucero, la serpiente hembra identificó el punto más débil de la caja. Su cuerpo se arqueó en un movimiento lento, casi danzante, y aplicó presión constante sobre la tapa. El sonido fue mínimo, un crujido tan suave que se confundió con el ruido del aire pasando sobre el fuselaje. La tapa se elevó apenas lo suficiente para que su cabeza se asomara. La primera bocanada de aire de cabina golpeó su piel con un contraste abrupto. Era seco, frío y cargado con partículas extrañas. La serpiente se detuvo unos segundos, inmóvil, analizando la nueva dimensión que se abría ante ella. Su lengua salió repetidamente, capturando un mosaico caótico de olores. Sudor humano, tela sintética, alimentos, perfumes, electricidad estática. No comprendía nada, pero reconocía que aquel ambiente hostil requería movimiento, adaptación y expansión. La serpiente oscura no tardó en imitarla. Al sentir la tapa vibrar, golpeó con la fuerza de su cuerpo compacto. La madera cedió en un punto lateral. Una grieta se abrió lo suficiente para que buscara salida. Su cabeza emergió por el borde, iluminada por la luz blanca del interior del compartimento. Sus ojos, diseñados para ambientes semioscuros, se contrajeron al recibir la iluminación intensa. Por un instante permaneció completamente inmóvil, como si los estímulos fueran demasiados para procesarlos. Luego avanzó de forma decidida, sacando la mitad de su cuerpo hacia la luz. La unión de dos depredadores liberándose al mismo tiempo no fue casualidad. Fue el resultado de un ambiente que operaba como detonador sobre sus sistemas internos. La primera en abandonar totalmente el contenedor fue la serpiente hembra. Su cuerpo largo avanzó hacia el borde del compartimento con una lentitud casi ritual. Cada músculo se contraía y relajaba en secuencias precisas, diseñadas para maximizar el silencio. No generaba golpe alguno. Era un fantasma reptante moviéndose entre mecanismos humanos. Cuando su cabeza superó la barrera del compartimento, observó la profundidad de la cabina. Desde su perspectiva, aquello era un abismo lleno de sombras y vibraciones. La serpiente no veía personas como individuos, veía masas de calor desplazándose, patrones confusos que la confundían y al mismo tiempo la llamaban. La caída no fue brusca. La serpiente calculó la distancia y dejó deslizar su cuerpo lentamente, controlando la velocidad mediante fricción contra el metal interno.
Cuando tocó el asiento, su cuerpo reaccionó como si hubiera encontrado suelo por primera vez desde que el caos sensorial comenzó. Se expandió, se contrajo, ajustó su posición, exploró el tejido sintético con su lengua bifurcada. No había agresividad, había reconocimiento, una forma primitiva de mapear la nueva realidad en la que había sido arrojada. La serpiente oscura, entretanto, emergió del compartimento con un movimiento más impulsivo. Su cuerpo compacto cayó directo al pasillo, generando un impacto suave que apenas llamó la atención de los pasajeros cercanos, pero en su interior, el choque activó un estado defensivo inmediato. Se enroscó durante un segundo, evaluando el terreno, antes de avanzar con un movimiento decidido hacia la sombra entre dos filas de asientos. Allí encontró un espacio estrecho donde su sentido de seguridad aumentó ligeramente. El contrabandista, sentado varias filas atrás, sintió un escalofrío cuando escuchó el primer grito distante. No era un grito de turbulencia o de susto pasajero. Era un grito profundo, quebrado, cargado de una vibración emocional que indicaba peligro real. No se atrevió a levantarse. No quería ser visto. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sus manos temblaban sobre sus rodillas mientras intentaba parecer un pasajero común. Pero sus pensamientos lo traicionaban. La imagen de las cajas débiles, la forma como las había sellado a prisa, el movimiento de las serpientes dentro, todo volvía ahora en forma de sombra sobre su conciencia. La serpiente hembra avanzó hacia la alfombra del pasillo. Sus escamas rozaron el piso con un sonido tan suave que solo sería audible para animales de oído privilegiado. Su movimiento era un poema sin palabras, una danza de supervivencia moldeada por millones de años. No buscaba atacar, buscaba estabilidad. Paso humano. Cada vibración del fuselaje, cada variación de luz reconfiguraba su percepción del mundo. En ese estado, cualquier contacto inesperado podía transformarse en ataque. El ascenso del depredador estaba completo. No porque quisiera dominar aquel territorio extraño, sino porque el territorio lo había transformado. Dentro del avión, la serpiente no era un monstruo. Era un organismo saturado, desorientado, empujado a un estado primitivo en el que su lógica interna dictaba cada decisión. Lo que ocurriría a continuación sería la consecuencia inevitable de un error humano amplificado por una criatura que jamás debió haber compartido espacio con los cielos. El primer gran choque comenzó con un gesto simple, casi accidental, que desencadenó una cadena de reacciones imposibles de detener. Una pasajera en la fila 18 sintió un roce tenue en el tobillo, algo tan leve que inicialmente intentó ignorarlo. Pensó que podría ser una vibración del avión, un movimiento involuntario de alguien sentado detrás o incluso una sensación creada por el estrés del vuelo. Pero cuando bajó la mirada y vio el cuerpo oscuro y serpenteante que avanzaba bajo su asiento, su mente entró en un estado primitivo de alarma. La serpiente oscura, recién salida de su caja, se movía con una precisión inquietante, completamente ajena a la presencia humana. Al verla, la mujer retrocedió bruscamente, empujando la silla, derribando su bandeja y provocando un grito que rompió la frágil serenidad de la cabina. El sonido se propagó como una onda expansiva. Pasajeros a su alrededor se giraron de inmediato, tratando de entender qué había ocurrido. Algunos vieron apenas una sombra deslizándose. Otros vieron la forma completa de la serpiente, su piel brillante reflejando la luz artificial del pasillo. Lo que antes era un vuelo tranquilo se convirtió, en cuestión de segundos, en un entorno dominado por el miedo. La serpiente, confundida por el ruido repentino, se detuvo por un instante. Elevó la cabeza en un gesto de evaluación. Su lengua salió repetidamente, capturando partículas del aire saturado de adrenalina humana. No distinguía el origen del caos. Apenas percibía que el ambiente vibraba con más intensidad que antes. Fue en ese instante que un hombre, sentado 2 filas más adelante, cometió un error mortal. Intentó inclinarse para ver qué estaba pasando y extendió su mano hacia el pasillo para apoyarse en el asiento. Ese movimiento tan inocente para cualquier humano fue interpretado por la serpiente como una amenaza directa. En una fracción de segundo, su cuerpo se tensó y su cabeza se proyectó hacia adelante. Sus colmillos perforaron la piel del hombre con una precisión instintiva, dejando 2 marcas limpias y simétricas. El hombre gritó, pero su voz se quebró de inmediato. El dolor, el shock y la incredulidad lo paralizaron. Se llevó la mano al brazo y retrocedió, empujando a otros pasajeros que también comenzaron a gritar. Mientras el caos humano explotaba en el pasillo, la serpiente hembra avanzaba por debajo de los asientos, moviéndose con una calma perturbadora.
Su cuerpo extenso se deslizaba sin emitir sonido alguno. Sus ojos, carentes de párpados, parecían dos esferas inmóviles dedicadas a interpretar tonos de luz, patrones de movimiento y vibraciones del suelo. A diferencia de la serpiente oscura, su salida de la caja no había sido abrupta. Había descendido del compartimento como una sombra líquida, adaptándose al entorno con cautela. Su instinto no era atacar. Era comprender el espacio, encontrar un punto donde su cuerpo pudiera recuperar equilibrio. Pero cada paso humano, cada golpe involuntario contra el piso, cada vibración del fuselaje la obligaba a reajustar su comportamiento. Una azafata en la parte trasera del avión vio la silueta de la serpiente hembra. Al principio creyó que era una ilusión causada por el movimiento de las luces, pero cuando la vio deslizarse completamente hacia el pasillo, la sangre se le heló. Intentó respirar con calma, pero su pecho se contrajo en un gesto involuntario. Dio un paso atrás, chocando con un pasajero. Su voz tembló cuando intentó avisar a la tripulación delantera. Sin embargo, el ruido de fondo, los gritos, las órdenes mezcladas y el llanto de un niño hicieron que sus palabras se perdieran en el ambiente. El piloto recibió el primer aviso por el intercomunicador. La voz del asistente era fragmentada, cargada de tensión. Habló de un animal en el pasillo, luego de un ataque, luego de múltiples personas heridas. Al principio, el piloto creyó que se trataba de un incidente aislado, quizá un animal pequeño que había entrado en una mochila. Pero cuando las palabras serpientes sueltas resonaron dentro de la cabina de mando, su corazón dio un vuelco. Sabía lo que significaba, sabía que estaban ante un escenario imposible. Sin dudarlo, activó el protocolo de comunicación con la torre, intentando mantener la calma mientras procesaba la magnitud de la amenaza. La serpiente oscura, aún en modo defensivo, avanzó hacia el centro del pasillo. Pasajeros que intentaban huir hacia los asientos centrales la vieron elevar ligeramente la cabeza, evaluando el entorno con un movimiento ondulante que parecía coreografiado. Su cuerpo vibraba con cada pisada humana, cada bandeja que caía, cada golpe accidental. El sonido metálico de una lata rodando por el suelo la hizo cambiar de dirección de manera abrupta. Su comportamiento era un diálogo constante entre estímulos y reacciones, completamente ajeno a la lógica humana. La serpiente hembra, por su parte, seguía explorando las zonas más oscuras de la cabina. En un momento emergió entre dos filas, su cuerpo brillando bajo la luz tenue del pasillo. Un pasajero la vio tan cerca que su respiración se detuvo. Intentó retroceder, pero estaba atrapado entre otros pasajeros que empujaban desde atrás. La serpiente lo observó durante un segundo. Su lengua captó la humedad de su piel, el olor del miedo, la vibración acelerada de su corazón. Para ella era solo una presencia más en un entorno saturado. Para él, fue el instante más aterrador de su vida. El caos humano se intensificó. Un niño comenzó a llorar desconsoladamente mientras su madre lo alzaba para evitar cualquier contacto con el piso. Un hombre trató de saltar hacia otro asiento para escapar del pasillo, chocando contra una bandeja y haciendo que su contenido se esparciera por el suelo. El ruido metálico provocó una reacción inmediata en la serpiente oscura, que se giró rápidamente para identificar la fuente del sonido. Todo era estímulo, todo era interpretación sensorial, nada era personal, pero para los humanos cada movimiento de las serpientes parecía una amenaza directa. En medio de ese caos, la serpiente hembra se detuvo nuevamente, esta vez bajo un asiento cercano al ala. Allí permaneció inmóvil durante varios segundos, analizando el entorno. Sus sentidos eran bombardeados por señales que nunca había experimentado en su hábitat original. El aire seco, el olor a plástico, el sudor humano, el zumbido eléctrico, las vibraciones del motor. Todo se mezclaba en una sinfonía desordenada que la obligaba a recalibrar su comportamiento constantemente. Finalmente, la tripulación intentó asumir el control de la situación. Una azafata avanzó con una manta, intentando cubrir a la serpiente oscura, no para capturarla, sino para impedirle avanzar. Pero la serpiente, al sentir la tela aproximarse, se replegó bruscamente, entrando nuevamente en un estado defensivo. Los pasajeros gritaron, otros se levantaron. La cabina estaba irreconocible. El primer gran choque no fue un único ataque. Fue el momento en que humanos y serpientes dejaron de compartir un mismo espacio en equilibrio. Fue el instante en que la cabina se transformó en un territorio de estímulos impredecibles, donde ambas especies luchaban, sin intención, por sobrevivir. Lo que había comenzado como un error humano ahora se manifestaba como una crisis total. La investigación profunda comenzó en medio del caos, cuando los primeros pasajeros heridos fueron identificados y la tripulación intentó recopilar información de cualquier fuente disponible. El avión no contaba con protocolos para manejar serpientes venenosas, y la tripulación se vio obligada a actuar con instinto y lógica improvisada. Uno de los primeros en intervenir fue un biólogo que viajaba en la parte trasera.
No era especialista en serpientes africanas, pero sí tenía experiencia con fauna peligrosa. Al escuchar los gritos y ver la agitación repentina, comprendió que la situación iba más allá de un simple sobresalto. Caminó con cautela hacia el pasillo, sosteniéndose en los asientos mientras intentaba observar el entorno sin provocar movimientos bruscos. El olor a miedo humano, mezclado con aire seco y tensión palpable, saturaba la cabina. Cuando vio el cuerpo de la serpiente oscura moverse bajo los asientos, comprendió que el peligro era real e inminente. El biólogo se acercó a la tripulación, explicando en voz baja que debían evitar movimientos que generaran vibraciones fuertes. Las serpientes, según su evaluación inicial, estaban actuando bajo un estado de confusión sensorial extremo. No estaban cazando, estaban respondiendo a un entorno antinatural que distorsionaba por completo su percepción. Sin embargo, esto no hacía que la situación fuera menos peligrosa. Una serpiente venenosa desorientada podía atacar en cualquier momento ante un estímulo inesperado. El biólogo pidió luz reducida en algunas áreas, pero la tripulación no podía cambiar la iluminación interna sin comprometer a los pasajeros. El sonido del motor, el ruido humano y el espacio cerrado formaban una combinación letal que amplificaba cada respuesta reptiliana. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, la tripulación intentaba transmitir información clara al piloto, pero cada mensaje llegaba fragmentado por los gritos, el llanto y el choque emocional. El piloto pidió detalles: tamaño de los animales, cantidad aproximada, dirección hacia donde se movían. Nadie tenía respuestas precisas. Algunos pasajeros afirmaban haber visto una sola serpiente. Otros decían haber visto 2 o incluso 3. La confusión aumentaba. El piloto comenzó a revisar opciones de aterrizaje de emergencia, comparando altitud, distancia y protocolos internacionales. Sin embargo, cada minuto que pasaba significaba una nueva posibilidad de ataque dentro de la cabina. La investigación del biólogo avanzó con dificultad. Se inclinó para observar el piso, notando huellas sutiles dejadas por el movimiento de las escamas. Eran marcas suaves en la alfombra que indicaban trayectorias recientes. Se acercó a una de ellas y detectó una mancha minúscula. Un rastro de secreción característica de serpientes bajo estrés. Confirmó que no se trataba de un animal común. Algo en la textura del rastro revelaba una hiperactividad biológica. Aquellas serpientes estaban actuando fuera de su patrón natural. La presión de la cabina, los estímulos sensoriales alterados y el confinamiento prolongado habían creado un estado mental reptiliano que no se ve en condiciones normales. El biólogo continuó avanzando. Al llegar a la zona donde la serpiente oscura había atacado al primer pasajero, encontró una pequeña gota de saliva en el asiento. Era transparente, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que el veneno había sido liberado. Aunque las serpientes venenosas no siempre inyectan toxina en cada mordida, el mero hecho de que la saliva estuviera allí significaba que el riesgo era extremo. Se inclinó para observar más de cerca, pero un grito repentino lo obligó a retroceder. Otra persona había sido mordida, esta vez más adelante en la cabina. El caos crecía. Mientras la tripulación intentaba organizar a los pasajeros hacia zonas menos vulnerables, el biólogo comenzó a rastrear la ubicación de la serpiente hembra. Sabía que los ataques hasta ese momento provenían principalmente de la serpiente oscura, pero la presencia de la serpiente hembra era igual de peligrosa. Se movía con un patrón impredecible, avanzando bajo las sombras del avión como si buscara un punto donde el ruido fuera menos intenso. Sus sentidos, diseñados para ambientes terrestres, estaban siendo bombardeados por estímulos artificiales. Su cuerpo largo vibraba con una tensión silenciosa, como si cada músculo posicionado bajo el fuselaje respondiera a un llamado primitivo de adaptación. El biólogo percibió que la serpiente hembra podría estar avanzando hacia la zona intermedia del avión, donde el ala generaba un sonido constante y grave. Para los humanos, ese sonido era un zumbido habitual. Para la serpiente, aquel zumbido podría representar un punto de referencia dentro del caos. Caminó con cautela hacia ese sector, observando cada sombra entre los asientos y el movimiento de las piernas de los pasajeros. Cada paso que daba era un riesgo. Sabía que la serpiente podría interpretar su aproximación como una amenaza directa. Al llegar a la zona donde creía que la serpiente hembra se escondía, vio un movimiento tenue bajo un asiento. No era un movimiento humano. Era una curva suave y serpenteante que parecía deslizarse como un río oscuro en miniatura. La serpiente hembra emergió por un segundo, su cabeza asomando justo entre los bordes metálicos del asiento. Sus ojos fijaron al biólogo con una quietud que no era agresiva, sino analítica. Evaluaba su calor, su olor, su posición. Su lengua salió una vez, capturando partículas del aire.
Luego desapareció de nuevo bajo la fila. El biólogo comprendió que no podía capturarla. No tenía las herramientas adecuadas y cualquier intento improvisado podría desencadenar un ataque. En su lugar, trató de trazar un mapa mental del comportamiento de ambas serpientes. La serpiente oscura actuaba de manera defensiva, atacando cuando algo invadía su espacio inmediato. La serpiente hembra actuaba con un patrón más exploratorio, moviéndose lentamente hacia áreas donde podía sentir vibraciones más estables. El contraste entre ambas era crucial para entender sus próximos movimientos. Desde la cabina, el piloto insistía en recibir información más precisa. Necesitaba saber si podría descender de inmediato o si un descenso brusco aumentaría el caos dentro del avión. El biólogo respondió con calma. Explicó que cualquier cambio abrupto en la altitud intensificaría el comportamiento de las serpientes. Lo ideal era un descenso gradual, suficientemente rápido para llegar al aeropuerto alterno, pero suficientemente suave para no desencadenar un estado aún más agresivo en los animales. A pesar de todos los esforços, a investigação estava longe de ser concluída. Cada nova observação revelava mais perguntas do que respostas. As serpentes não eram apenas predadores perigosos soltos, eram organismos alterados pelo ambiente, agindo sob estímulos extremos que as tornavam imprevisíveis. A tripulação tinha que tomar decisões em segundos, enquanto o biólogo tentava entender em minutos o que a biologia havia construído em milhões de anos. A investigação profunda havia começado y revelaba una verdad aterradora. Las serpientes no estaban cazando, estaban sobreviviendo. El conflicto entre especies comenzó de forma silenciosa, como una marea que se eleva sin que nadie la perciba. La serpiente oscura, ahora totalmente incorporada al caos del pasillo central, avanzaba con un ritmo irregular influido por vibraciones que su cuerpo no estaba diseñado para interpretar. Cada golpe de talón, cada bandeja que caía, cada respiración acelerada de los pasajeros formaba un paisaje sensorial completamente distorsionado. No percibía humanos, percibía movimientos. No veía rostros, veía masas de calor vibrante que se aproximaban y se alejaban sin patrones comprensibles. Para ella, aquello era un territorio invadido por criaturas gigantes y ruidosas que desafiaban sus instintos básicos. En contraste, la serpiente hembra se movía con una calma inquietante bajo las filas de asientos. Buscaba zonas donde la vibración fuera menos intensa, como si estuviera evaluando cuidadosamente el terreno antes de decidir su próximo movimiento. Su cabeza emergía brevemente entre las sombras, captando señales olfativas y térmicas que le permitían construir un mapa incompleto del entorno. El aire artificial era seco y agresivo para sus sentidos, pero contenía suficientes pistas para que ella avanzara sin entrar en pánico. Su comportamiento revelaba un instinto depurador que sobrevivía incluso en condiciones extremas. Mientras la serpiente oscura reaccionaba con agresividad defensiva, la hembra intentaba mantener un equilibrio improbable en un espacio que no ofrecía estabilidad. El conflicto entre especies se intensificó cuando un grupo de pasajeros trató de huir hacia la parte delantera del avión. El movimiento brusco de varias personas provocó una onda vibratoria que recorrió el fuselaje desde el piso hasta los compartimentos superiores. La serpiente oscura, al sentir esa señal repentina, interpretó que algo se aproximaba a su espacio inmediato. Se replegó con rapidez, enroscándose en una curva defensiva. Sus ojos fijos seguían los movimientos humanos que avanzaban sin control. Uno de los pasajeros, desesperado por escapar, bajó sin querer su pierna justo al borde del campo sensorial del reptil. La serpiente reaccionó de forma automática. Su cabeza se lanzó hacia adelante en un ataque relámpago. El hombre gritó, retrocedió cayendo sobre otro pasajero y provocó un nuevo colapso emocional en el pasillo. Mientras tanto, en el extremo opuesto, la serpiente hembra se acercaba a una zona donde el sonido del motor era más constante y más profundo. Para los humanos era un zumbido habitual. Para ella, ese sonido representaba un punto fijo en medio del caos. Avanzó con lentitud, deteniéndose cuando detectaba movimientos bruscos sobre el piso. En un momento, su cabeza asomó entre dos asientos justo cuando una pasajera intentaba recoger una botella caída. La serpiente la observó con una quietud casi meditativa. La mujer, al ver la silueta reptante, soltó un jadeo, tiró la botella y retrocedió con tanto pánico que chocó con otros pasajeros detrás de ella. Pero la serpiente no atacó. Retrasó su avance, analizando la reacción humana como si intentara comprender aquel organismo extraño que emitía vibraciones erráticas y sonidos agudos.
El piloto recibió informes contradictorios sobre la ubicación de las serpientes. Algunos pasajeros afirmaban que ambas estaban en el pasillo central. Otros aseguraban que una seguía bajo las filas posteriores. La tripulación ya no sabía qué información era fiable. La tensión subía mientras el avión comenzaba un descenso gradual hacia un aeropuerto alterno. Este descenso introdujo un nuevo factor en el conflicto. Las serpientes percibieron el cambio de presión y aumentaron su nivel de alerta. La serpiente oscura tensó su cuerpo, mirando en dirección al ala, como si el sonido creciente del viento exterior despertara una memoria antigua en su instinto. La serpiente hembra, en cambio, avanzó hacia un hueco más estrecho entre las filas de asientos, buscando un refugio donde pudiera disminuir el impacto sensorial de la cabina. Cuando el descenso se hizo más evidente, los pasajeros fueron instruidos para permanecer sentados. Muchos ignoraron la indicación. El pánico les impedía obedecer. Una madre abrazaba a su hijo con tanta fuerza que sus manos temblaban. Un hombre alzaba las piernas sobre el asiento para evitar el contacto con el suelo. Una anciana sollozaba en silencio mientras observaba cada centímetro del piso con los ojos muy abiertos. El conflicto entre humanos y serpientes se transformaba en un choque emocional, donde la lógica quedaba anulada por el miedo. Las serpientes percibían ese miedo como un torrente de vibraciones incontrolables que alimentaban su estado defensivo. El biólogo, consciente de que el descenso estaba alterando la conducta de los animales, avanzó nuevamente hacia el pasillo. Intentaba comunicarse con la tripulación, pero cada paso era un riesgo. Observó que la serpiente oscura comenzó a desplazarse hacia el lado izquierdo del avión, cambiando su ruta habitual. Sus movimientos eran más rápidos, menos medidos. Sabía que ese comportamiento era peligroso. Cuando una serpiente pierde la capacidad de evaluar estímulos de forma correcta, su patrón defensivo se vuelve impredecible. El biólogo evaluó la posibilidad de cubrirla con una manta o intentar empujarla hacia un área más aislada. Pero cualquier intento improvisado podía desencadenar un ataque. Mientras la serpiente oscura avanzaba con creciente tensión, la serpiente hembra adoptó un comportamiento opuesto. Se detuvo bajo una fila cercana al ala y permaneció inmóvil durante varios segundos. Su cuerpo se relajó ligeramente y su lengua salió con menos frecuencia. Tal vez había encontrado un punto donde el sonido era más estable. Aquella pausa era un respiro en medio del caos. Pero el respiro duró poco. Un pasajero en estado de pánico pateó involuntariamente el borde del asiento, produciendo un golpe seco. La serpiente hembra se tensó de inmediato, levantó la cabeza y avanzó hacia adelante con un impulso instintivo. La pasajera sentada justo encima gritó y se elevó del asiento como si el piso fuera lava viva. El caos se reactivó en cuestión de segundos. Con el descenso ya en curso, el avión comenzó a atravesar una zona de viento irregular. El fuselaje vibró nuevamente, generando un ruido grave que recorrió la estructura como una ola. Las serpientes percibieron esa vibración como un estímulo directo. La oscura se movió más rápido hacia la parte media del avión. La hembra avanzó hacia un área donde la luz del pasillo quedaba parcialmente oscurecida por una cortina. Ambos depredadores, aunque confundidos, parecían acercarse uno al otro sin darse cuenta. El conflicto entre especies no era humano contra serpiente, sino serpiente contra un entorno que alteraba sus sentidos en la biología natural nunca había previsto. Finalmente, el piloto anunció que el aterrizaje era inminente. La cabina entera entró en un estado de tensión máxima. Los pasajeros se aferraron a los asientos. La tripulación intentó guiar a todos a posiciones seguras, y las serpientes, empujadas por un torbellino de sonidos, movimientos y presiones cambiantes, avanzaban hacia un desenlace inevitable. El conflicto entre especies había alcanzado su punto más crítico. Lo que ocurriría después sería determinado por el equilibrio frágil entre instinto, ambiente y supervivencia. La verdad incómoda comenzó a revelarse en medio del descenso, cuando la tensión en la cabina alcanzó un nivel que ningún entrenamiento previo podía manejar. Mientras los pasajeros permanecían atrapados entre el miedo y la incertidumbre, el biólogo avanzaba con pasos lentos por el pasillo, analizando cada detalle con una precisión casi científica. Allí encontró los primeros rastros reveladores, astillas de madera, clavos doblados y restos de cajas rotas que no tenían la estructura necesaria para contener serpientes venenosas en un vuelo comercial. Al tomar una de esas astillas entre sus dedos, comprendió que el problema no era apenas la presencia de las serpientes, el problema era cómo habían llegado allí. La evidencia no dejaba espacio para dudas. Aquellas cajas no eran contenedores oficiales ni transportes certificados. Eran estructuras improvisadas, ensambladas con materiales de baja calidad y sin ningún estándar de seguridad. El biólogo, al observar sus bordes irregulares, entendió que había una historia secreta detrás del caos que sacudía la cabina. Una historia que no involucraba accidente ni fatalidad.
sino decisiones humanas tomadas con prisa, negligencia y ambición. Mientras la verdad emergía, el avión continuaba descendiendo lentamente hacia el aeropuerto alterno, cargado de un silencio quebrado por susurros desesperados. El contrabandista, sentado varias filas más atrás, trataba de mantener la mirada baja, fingiendo calma. Pero sus manos temblaban sobre sus rodillas. Cada nuevo grito, cada nuevo aviso de otra persona mordida, lo hacía encogerse un poco más. No podía admitirlo, pero sabía que cada segundo que pasaba era una consecuencia directa de lo que había hecho. Había confiado en su contacto dentro de la aerolínea para evitar los controles, creyendo que podría transportar las serpientes sin incidentes. Nunca imaginó que las cajas mal selladas cederían tan pronto. Nunca imaginó que la vibración del avión las alteraría hasta convertirlas en presencias letales dentro de un espacio cerrado. Su conciencia, antes adormecida por la ambición, ahora lo aprisionaba con un peso insoportable. Mientras tanto, la serpiente oscura avanzaba hacia el centro del pasillo, movida por un conjunto de estímulos que ningún ser humano sería capaz de soportar. La presión cambiante del descenso, las vibraciones constantes del fuselaje y el aroma denso de miedo humano creaban un mosaico sensorial incoherente que desorientaba todos sus instintos. Su cuerpo tenso y sus movimientos erráticos eran señales claras de un estado de estrés máximo. Aunque sus ojos no mostraban emoción humana, su respiración acelerada y la forma en que elevaba la cabeza en intervalos breves revelaban un organismo luchando por entender un mundo que no pertenecía a su naturaleza. La serpiente hembra, en cambio, trataba de buscar estabilidad bajo las sombras. Avanzaba con cautela entre los asientos, deteniéndose cada vez que el ruido aumentaba. Su lengua surgía repetidamente, capturando partículas que le ofrecían un mapa incompleto del entorno. No había agresividad en su comportamiento. Había desconcierto. Había una búsqueda incesante de un punto donde su cuerpo pudiera relajarse. Pero ese punto no existía dentro de un avión en descenso, saturado de luz artificial y vibraciones constantes. La hembra, con su lógica reptiliana, solo podía responder a cada estímulo con una acción breve, precisa, destinada a sobrevivir. El biólogo continuó observando los movimientos de ambas serpientes. No necesitaba atraparlas para comprender el peligro. Sabía que estaban actuando bajo patrones defensivos amplificados por el ambiente. Sabía que cada mordida no era un ataque deliberado, sino un reflejo automático ante estímulos incontrolables. Y sabía que la culpa no recaía en ellas. Recaía en quienes habían ignorado leyes, protocolos y ética al permitir que animales tan sensibles fueran colocados en cajas frágiles y escondidos en un vuelo comercial. Mientras analizaba todo esto, encontró un fragmento final de evidencia, una etiqueta semidestruida con un código de identificación proveniente de un mercado clandestino africano. Aquello confirmaba la procedencia ilegal de las serpientes. En la cabina de mando, el piloto intentaba mantener la aeronave estable mientras recibía informes cada vez más alarmantes. Ya no podía negar la magnitud del incidente. Sabía que el descenso debía continuar con cuidado, pero también sabía que el tiempo se agotaba. Los controles del avión vibraban con una tensión inusual, y él sentía que cada segundo en el aire era un riesgo añadido para todos. A pesar del miedo creciente, se obligó a mantener la calma. Sabía que la tripulación necesitaba un liderazgo firme, aunque la situación estuviera completamente fuera de su control. El ambiente en la cabina se volvió aún más denso cuando los pasajeros empezaron a comprender que había más de una serpiente a bordo. Sus rostros reflejaban incredulidad, terror y agotamiento emocional. Algunos intentaban controlar la respiración para no entrar en pánico. Otros se aferraban a los asientos con fuerza, como si el contacto físico pudiera protegerlos de un depredador que se movía sin sonido. Las serpientes, ajenas a esas emociones humanas, continuaban desplazándose en patrones guiados por estímulos sensoriales que solo ellas podían interpretar. La verdad incómoda, aquella que nadie quería aceptar, se imponía con fuerza. Las serpientes no eran el verdadero problema. El problema era la cadena de decisiones humanas que las había colocado allí. El contrabandista corrupto, el empleado deshonesto, las cajas improvisadas, los controles ignorados, la ambición que había superado el sentido común. Cada mordida, cada ataque, cada grito dentro de la cabina era un eco directo de esa irresponsabilidad. El biólogo, al observar nuevamente los movimientos de las serpientes, comprendió que el desenlace no sería decidido por intención o maldad. Sería decidido por la fragilidad de un ambiente manipulado, por un choque entre dos especies que nunca deberían haber compartido el mismo espacio en los cielos. La verdad incómoda revelaba que el caos no era un fenómeno natural. Era un accidente humano que había forzado a dos depredadores extremos a reaccionar como sabían hacerlo, con instinto puro. Cuando el avión se aproximó finalmente a la pista, el silencio en la cabina se volvió absoluto. Las serpientes seguían moviéndose.
Los pasajeros seguían temblando, y la verdad, cruda y devastadora, los envolvía a todos. Nada de aquello debía haber ocurrido. Nada de aquello era casual. Era el resultado inevitable de una cadena humana de errores que había transformado un vuelo ordinario en una historia que marcaría para siempre la memoria de cada persona presente. La leyenda que nació del caso comenzó incluso antes de que el avión tocara la pista. En los últimos minutos del descenso, cuando la aeronave atravesaba una capa de aire húmedo y la estructura vibraba con un rumor constante, los pasajeros ya no pensaban en la mordida ni en los gritos, ni siquiera en el dolor. Pensaban en la magnitud de lo ocurrido. Pensaban en aquello que habían vivido y que ninguna persona en tierra podría comprender completamente. Mientras la pista se hacía visible bajo las sombras de las nubes, cada uno de ellos experimentaba la sensación de haber sido testigo de algo que trascendía la realidad cotidiana. Era el tipo de historia que generaciones contarían en voz baja, como un mito moderno nacido en el interior de un avión que nunca debió transportar depredadores extremos. Las serpientes, ajenas al peso emocional del momento, seguían moviéndose con la misma lógica reptiliana que las había acompañado durante todo el vuelo. La serpiente oscura se encontraba en un estado de alerta máxima. Su cuerpo vibraba con la tensión acumulada, y su cabeza se levantaba cada pocos segundos para evaluar cambios en la presión, el movimiento del avión y el sonido creciente de los frenos hidráulicos. La serpiente hembra, por su parte, estaba refugiada en una zona más estrecha entre el ala y las filas centrales, donde el sonido era más estable. Allí permanecía inmóvil, captando señales del entorno desde un silencio tenso y profundo. Ninguna de las dos sabía que estaba a punto de convertirse en protagonista de una historia que trascendería fronteras y tomaría forma de relato prohibido. Cuando las ruedas tocaron la pista, el impacto sacudió la cabina y provocó una reacción simultánea en ambas serpientes. La oscura se replegó bajo un asiento, tensando su cuerpo en un arco defensivo. La hembra deslizó su cabeza hacia atrás, entrando en un estado de contención total. Ese instante coincidió con la explosión emocional de los pasajeros. Algunos lloraron al sentir el contacto con la tierra. Otros quedaron paralizados, sin saber si debían moverse o permanecer inmóviles. La tripulación, entrenada para emergencias convencionales, se esforzaba por mantener el control de la evacuación, pero la presencia de dos depredadores extremos convertía cada paso en una decisión arriesgada. La pista estaba rodeada por autoridades, unidades de control biológico y personal médico esperando instrucciones del piloto. Sin embargo, nadie podía entrar hasta que las serpientes fueran localizadas o contenidas. El avión se transformó en un territorio dividido, una frontera invisible entre el miedo humano y la biología reptiliana que seguía actuando bajo estímulos incomprensibles. El biólogo, consciente de que cualquier movimiento brusco podía desencadenar una tragedia aún mayor, pidió calma. Su voz, aunque tensa, poseía una firmeza que obligó a los presentes a escuchar. Explicó que las serpientes estaban en estado defensivo, no ofensivo. Explicó que no atacarían si nadie invadía su espacio inmediato. Explicó que, ahora más que nunca, la paciencia era la única herramienta capaz de evitar una catástrofe. El contrabandista, al ver las luces de emergencia reflejarse en las paredes de la cabina, sintió cómo la realidad se cerraba sobre él. Su rostro estaba pálido, su respiración era superficial y su cuerpo parecía encogerse cada vez que el avión vibraba. Sabía que su libertad había terminado. Sabía que su responsabilidad no sería olvidada ni perdonada. Pero lo que no sabía era que su nombre pronto se convertiría en parte de una narrativa mucho mayor. Una narrativa donde su imprudencia serviría como advertencia para todo aquel que intentara manipular la naturaleza en contra de su propia lógica. Las serpientes, después del aterrizaje, se movieron cada vez menos. El descenso había reducido la saturación sensorial y la estructura del avión ya no vibraba con la potencia del cielo abierto. Sentían el cambio de temperatura, la presión estable y la ausencia gradual de turbulencias. Para ellas, aquello era una transición hacia un estado menos agresivo. Sin embargo, seguían atrapadas en un entorno desconocido, rodeadas por decenas de organismos que emitían sonidos y vibraciones que no podían comprender. La hembra se enroscó parcialmente bajo una estructura metálica, buscando la seguridad de una sombra estable. La serpiente oscura permaneció junto a una mochila caída, inmóvil, observando a su alrededor con ojos que reflejaban una tensión primitiva. Cuando finalmente las autoridades lograron abrir la puerta principal del avión, el silencio fue tan profundo que casi parecía irreal. Los pasajeros comenzaron a salir lentamente, guiados por la tripulación y vigilados por equipos especializados. El biólogo fue uno de los últimos en abandonar la cabina.
Miró hacia atrás y vio las sombras de las serpientes aún inmóviles bajo los asientos. Lo que había ocurrido allí no era apenas un incidente, era un choque entre dos mundos, un choque alimentado por errores humanos que las serpientes apenas respondieron con instinto. La leyenda comenzó oficialmente cuando las imágenes internas do vuelo comenzaron a circular entre autoridades y especialistas. Los informes describieron el caso como uno de los eventos más graves de tráfico ilegal de fauna en un vuelo comercial. Las serpientes fueron estudiadas durante semanas para entender cómo el ambiente del avión había alterado su comportamiento. Las cajas improvisadas se convirtieron en evidencia. El contrabandista fue investigado y su nombre se volvió sinónimo de negligencia extrema. Pero lo más curioso fue que, entre los pasajeros, la historia tomó una forma distinta, más emocional, más narrativa, más cercana a un mito contemporáneo que a un reporte científico. Muchos de ellos contaron que en los ojos de las serpientes había algo más que instinto. Había una presencia, una lógica, un sufrimiento que no pertenecía al reino humano, pero que se hacía visible en la forma en que los animales reaccionaban frente al caos del avión. Ese relato se transmitió de pasajero en pasajero, de familia en familia, hasta convertirse en algo más grande que los hechos documentados. Una historia sobre la naturaleza responde cuando es forzada a abandonar su equilibrio. Una historia sobre cómo dos especies, enfrentadas en un espacio cerrado, revelaron verdades que nadie quería ver. La leyenda que nació del caso nunca fue un simple cuento. Fue un recordatorio. Un eco persistente de lo que ocurre cuando la ambición humana desafía las leyes profundas que gobiernan la vida salvaje. Para aquellos que vivieron el incidente, las serpientes no fueron monstruos. Fueron víctimas de una cadena humana de decisiones irresponsables. Fueron criaturas arrancadas de su mundo y obligadas a enfrentar un ambiente que deformó su percepción y desató un caos que nunca deberían haber experimentado. Y así, aquel vuelo que comenzó como un viaje a continentes, terminó transformándose en un capítulo oscuro de la historia moderna de la aviación. Un capítulo donde el miedo, el instinto, la ciencia y la culpabilidad humana se entrelazaron para formar una leyenda destinada a ser contada una y otra vez. Una leyenda que, como todo mito verdadero, no busca entretenimiento, busca advertencia. El silencio que quedó después del aterrizaje no fue el de un final. Fue el silencio de una verdad revelada. Un silencio que pesaba más que los gritos, más que el miedo, más que las mordidas y el caos. Mientras los equipos especializados retiraban a las serpientes con sumo cuidado, la pista permanecía iluminada por luces frías que reflejaban la fragilidad del ser humano frente a criaturas que solo buscaban sobrevivir en un entorno que jamás debieron enfrentar. Cada paso que daban los rescatistas era un recordatorio de que lo ocurrido no era culpa de la naturaleza, sino de quienes habían decidido manipularla por ambición, ignorando las consecuencias. Aquella noche, la pista entera parecía un escenario suspendido entre la vergüenza humana y la dignidad silenciosa de dos seres arrancados de su mundo. Dentro del aeropuerto, los pasajeros eran atendidos uno por uno. Algunos continuaban temblando, otros permanecían en un estado de shock silencioso. Pero todos compartían la misma mirada. La de alguien que había visto la frontera invisible entre el orden humano y la lógica salvaje. La historia que vivieron no sería olvidada. No era apenas un incidente aéreo. Era un encuentro brutal con la realidad biológica que la humanidad insiste en subestimar. Las serpientes no atacaron por maldad. Reaccionaron a un entorno que las deformó, que alteró sus sentidos, que las empujó a un estado de supervivencia extrema. Y esa comprensión, lejos de zanjar el dolor, lo profundizaba aún más. El vuelo África-Inglaterra se convirtió en una advertencia global. Un recordatorio de que ninguna especie tolera la manipulación sin consecuencias, que cada acto humano tiene un eco. Y que, cuando la naturaleza responde, lo hace sin intención, pero con una fuerza que puede quebrar vidas. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Suscríbete al canal porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar.